Tiene la palabra, doctor Alvarenga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los miembros y los miembros de la comisión, a toda la Asamblea Legislativa en general, que ha permitido este tipo de debates. A nosotros nos llegó la invitación, tal como ya se ha planteado. ¿Por qué? Debido a que fue el viernes que se acordó, si no me equivoco, realizar este evento, nos llegó el sábado. Yo iba de alegría para mi pueblo Berlín cuando me habló el rector: mire, tiene que ir a la asamblea el martes. Yo le dije, ¿qué? Y cuando me dijo qué se trataba, le dije, no, hombre, ¿y qué voy a hacer? El domingo busqué lo que pude, busqué los tomos que citó el distinguido jurisconsulto que se nos hizo el doctor Gutiérrez Castro, cuya intervención, como siempre, fue genial. Los tomos que él no sabía si eran del padre o del hijo, porque el hijo ha cambiado. Dice, bueno, yo creo que sigue siendo el mismo de siempre, pero los tomos eran del padre, dirigido por él, un grupo de juristas jóvenes. Y no encontré nada. Sobre todo yo quería encontrar algo que hablara de la nulidad, porque la idea que yo tenía, con base en las enseñanzas mínimas, básicas del derecho, es que una nulidad absoluta significa la inexistencia del acto jurídico. Yo decía, ¿cómo es posible que la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la elección, sobre todo la del 2006, y la deja vigente? Como no podía recurrir a más material bibliográfico, el lunes convoqué a los profesores a tiempo completo de la facultad y les planteé el tema. Después, con todos los que pude hablar, les hice esta pregunta: ¿ustedes creen que es inconstitucional la elección de los magistrados que hizo la asamblea pasada? Unánimemente me dijeron absolutamente no. Ninguno tuvo ninguna duda. Y algo que me sorprendió, mejor dicho, es obvio, pero tiene su clara explicación. Casi todos me decían, mire, es que hay jugada política. Sí, eso es cuestión de política. Y yo digo, se comprende porque yo mismo lo escribí en un artículo, bastante antes de que fuera la elección. Dije, aquí la posición a tomar depende. Si uno quiere que la asamblea actual elija, es porque prefiere que lo hagan el FMLN, Arena y CN. Si lo que quiere es que elija la próxima, es porque quiere que elijan el FMLN con Arena. Y cité un estudio reciente de Fusades con la UCA y la Matías Delgado, en la que sostienen, y prácticamente lo demuestran, haciendo un examen casi franciscano de todas las elecciones, demuestran a su juicio que en todas las elecciones de magistrados ha habido cuoteo político. Y entonces la gente dice, qué inmoralidad, es que estos diputados, lo que hay son negociaciones entre los partidos. Pero yo quisiera preguntar, ¿es que hay algún parlamento en el mundo donde los políticos no negocian? Si eso es lo lógico. Y que se trata de un interés superior y no deben decidir de acuerdo con los intereses de su partido. ¿Y qué partido se proclama defensor de intereses inferiores? Si cada partido cree que defiende los intereses del pueblo y tiene todo el derecho a creerlo y tiene todo el derecho a actuar con lo que cree que son los intereses de los sectores de la población que representa. Ese es un malentendido que yo creo que demasiado se enarbola. Y quiero recurrir, aclarando previamente, que como el tiempo para medio ordenar ideas fue muy corto, quiero, recurrir a un estudio excelente
que se llama Reflexiones sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo autor, adivinen ustedes quién es, se llama Ivo Príamo Alvarenga. Lo hice para una universidad y creo que no lo va a publicar, o no lo va a publicar en su versión completa. Entonces, comienzo por hacer una referencia a las elecciones de las Cortes Supremas de Justicia, cómo se han hecho. Históricamente hay una relación de cómo fue cambiando la composición de la Corte y mi tesis, que yo planteo aquí como un párrafo aparte, una hipótesis imposible. Pregunto si la hipótesis que pretendo sostener es imposible, y es esta. Yo pensaba sostener en este trabajo la hipótesis de que a partir de la Constitución del 83, los partidos políticos habían hecho un esfuerzo sostenido por llevar las mejores personas disponibles a la Corte Suprema de Justicia, así como en las constituciones, todas las constituciones que he tenido en El Salvador, hemos visto un sistema de prueba-error para mejorar su complexión y funcionamiento. Lo mismo me parece observar en la Asamblea. Yo creo que la Asamblea ha venido tratando, viendo cómo hace para elegir mejor. ¿Y quién eligió los actuales magistrados que son tan piropeados? Pues no fue la Asamblea. ¿Y no fue acaso por negociaciones interpartidarias? Todas han sido así. La del doctor Gutiérrez Castro, no sé si le gusta que se lo diga, pero él le echó la culpa a Julio Adolfo Ray Prendes, en cuyo libro dice que las elecciones de esos tiempos fueron hechas por acuerdo entre Arena y el PCN. ¿Cómo se logró la elección después de esas cortes? Por acuerdo, por discusión entre todos los partidos. Se reunían los jefes de fracción, que eran jefes de todos los partidos, y proponían candidatos, una lista larga, y decían fulano de tal, tacha, fulano, nosotros lo apoyaríamos, ¿quién más? Tacha, hasta que quedaban unos pocos, si quedaban ya unos cuantos, ¿aquí están de acuerdo todos? Sí, ya pasaban a ser presentados al Pleno como propuesta de la comisión. En todas las demás ha habido esas negociaciones. La misma del doctor José Domingo Méndez, de quien el doctor Gutiérrez Castro decía que hoy se rasga vestiduras en contra de la Asamblea, en contra de las cosas. ¿Cómo fue elegido? Fue una negociación de última hora. Los partidos pujaban y no lograban ponerse de acuerdo hasta que alguien les dijo, miren, ¿y José Domingo Méndez? Perdón, ¿quién es? José Domingo Méndez, un buen abogado. Ay, ¿verdad? Elijámoslo. Así quedó, igual como fueron elegidas todas las cortes. Entonces, pregunto yo, ¿es una hipótesis imposible sostener que la Asamblea ha hecho esfuerzos sostenidos por tratar de mejorar la elección de los magistrados? Mi respuesta es que la hipótesis es perfectamente comprobable. Sí, basta ver los resultados. Basta ver cómo han venido mejorando las cortes. La del doctor Méndez, la de Guayito Tenorio, que Dios en gloria lo tenga, todas han ido mejorando poco a poco. Y la culminación es la actual, de la que grandes sectores del mundo jurídico se sienten muy orgullosos. Eso no quiere decir que uno no pueda criticar sus resoluciones, que por cierto, como decía en una opinión Fusades, o un personero de Fusades, hablando de que hizo posible las candidaturas independientes, exquisitamente redactada. En efecto, estas sentencias son de un lenguaje elegantísimo, de una argumentación impecable. Pero yo siento cuando las leo, que es como cuando leí, espero que nadie se vaya a molestar, cuando leí algunos libros del marxismo, que si uno daba por cierto algunos principios, todo lo demás
por añadidura, era correcto. Pero si uno no aceptaba esos pequeños principios, ya lo demás no era aceptable. Hace poco leía, bueno, anoche, antenoche, como lo hago todas las noches, la Biblia, en el capítulo Éxodo y Levítico, donde Dios directamente le enseña a Moisés cómo va a hacer el culto que se le va a rendir. Y le dice de los bueyes, de los terneros, etc., le sacas los intestinos, lavas las piernas, la grosura, o sea, la carne, la grasa no se come, esa se quema, y por lo consiguiente va haciendo una serie de demostraciones que uno diría, y esto es tarea de Dios estar dando estas indicaciones. Si uno no cree en Dios, dice, son tonterías, son historias de un pueblo bárbaro del desierto. Pero si cree en Dios, sí, Él lo dijo, y lo que ya está escrito es palabra de Dios. Entonces así parecen partir los defensores, los autores y los defensores de las sentencias. Parten de que es inconstitucional que un mismo periodo legislativo, que una misma legislatura elija 2 veces a los 5 magistrados de la Corte, y siempre vuelven, porque como es inconstitucional, y hacen una serie de reflexiones y vuelven a caer a lo mismo. Eso se llama petición de principio. Querer demostrar lo demostrable con lo que está por demostrarse. No han demostrado que sea inconstitucional porque los 3 argumentos que exponen son los siguientes. 1. El espíritu de la Constitución. Veo que aquí hay discriminación. A todos los demás les trajeron agua fresca, solo a mí me dejaron ya una usada. Debe ser que somos migueleños, ¿verdad? Entonces, el espíritu de la Constitución. Pero el espíritu de la Constitución, a mí me enseñaron desde los primeros años, desde los primeros meses en la Facultad de Derecho, que es aquella, lo que se llama la historia fidedigna de su establecimiento, que está en los considerandos de la ley o en la exposición de motivos. Leí en un artículo o en una información periodística que el doctor Hernández Valiente había dicho que la comisión que comentó el proyecto de Constitución en el llamado Informe Único dijo que se creaba una Corte Constitucional. No es cierto. Aquí tengo la cita exacta, tengo el libro, pero no me voy a tardar, son unos párrafos, donde dice que uno de los puntos que mayor importancia mereció para la comisión era la justicia constitucional. Y analizaron qué hacer, si crear un tribunal constitucional que, decían, existe en algunos países afuera del Poder Judicial. Y en eso los señores de la sala muestran su gran habilidad, como aquí se ha señalado, a veces omiten ciertas cosas. Pues omitieron ellos dicen, nosotros somos una sala, un tribunal constitucional, porque los caracteres de un tribunal constitucional son tal cual y cual, y aquí lo repitió alguien con muy buenos argumentos, pero se les olvidó uno, que es que el Tribunal Constitucional está fuera del órgano judicial. Entonces ellos no pueden ser Tribunal Constitucional ni darse la calidad de tal porque estarían reformando la parte orgánica de la Constitución que no admite interpretaciones. Yo no puedo sostener ni con todos los argumentos del mundo que la Constitución crea 5 órganos del Estado. No, están claramente establecidos. Y que la Sala de lo Constitucional es parte de la Corte Suprema, es de la parte orgánica de la Constitución inmodificable. Así que esa es, pero una pequeña añagaza, porque uno dice, pues francamente, ¿verdad? Si tienen toda la facultad. Y los otros argumentos es que dicen ellos que los famosos 3 años
por los cuales no puede elegir la misma legislatura 2 veces a la judicatura, se deben a varios motivos. Uno dice, la Constitución señala que la Corte Suprema de Justicia debe estar integrada por abogados de las distintas corrientes del pensamiento jurídico. Quiero ver si se encuentra aquí mi estimadísima amiga Beatrice de Carrillo, porque en mi artículo, en mi trabajo, la llamo eximia jurista italiana. Ella dice que eso de las corrientes jurídicas no se aplica a El Salvador porque aquí no hay corrientes jurídicas. A lo sumo, dice, la mayor parte de los abogados profesan una especie de positivismo. Y yo le agregaría, puede ser que muchos abogados practiquen un análisis materialista histórico, pero decir que en El Salvador los abogados están divididos en corrientes jurídicas y que vamos a buscar uno de cada una, no es posible. Yo entiendo que lo que quiso decir la constituyente, acordémonos que venía de funcionar la interpartidaria, discriminación ni modo, ¿verdad? Era que todos los sectores políticos pudieran estar representados en la Corte Suprema, sin excluir a ninguno por razones ideológicas o simpatías partidarias. Yo así entiendo esa frase. Y hay otra cosa que agrega Beatrice de Carrillo en un artículo que es de periodista del año 2000, que estoy citando, que decía, la Asamblea eligió, permítanme que se los quiero citar porque en realidad son palabras maestras. Dice ella, a propósito de la elección del 2000, cuando se dio el primer caso, que yo lo sufría en carne propia, porque yo era candidato, en el examen que hizo la comisión que designó la Asamblea para escrutar a los candidatos, yo saqué, fíjense ustedes, 9.8. Ya quedé, qué galán. Pero de repente me llamó alguien, un líder político, y me dijo, mira, no te vamos a poder elegir. ¿Por qué? Es que vemos que la correlación de fuerzas va a cambiar y tenemos que buscar otro procedimiento. Bueno, a eso Beatrice de Carrillo dijo, la Asamblea Legislativa, ella no lo sabía, ella no lo supo nunca. La Asamblea Legislativa eligió a los 5 abogados propietarios y respectivos suplentes con acuerdos políticos, equilibrados y razonables. Y agrega estas 2 frases, estos 2 párrafos que son, por lo que yo la llamo, eximia jurista. Tal vez los nuevos llegados no son ni mejores ni peores que los que estaban, porque el texto constitucional no da para más. En efecto, la preselección realizada por FEDAES y el CNJ crea de por sí un valladar insuperable al cual la Asamblea Legislativa debe atenerse y que no siempre permite contar con los más notables juristas. Claro, ¿cómo se le viene a echar la culpa a la Asamblea de elegir malos magistrados si los candidatos que se le vienen no son, como le dice Beatrice, y cualquiera lo sabe, los mejores juristas del momento? Y a menudo porque los mismos juristas no se quieren postular. Pues bien, está diciendo, el otro argumento que pone la sala es la famosa legitimidad democrática indirecta, que tanto se ha mencionado aquí. O sea que la sala está diciendo, la legitimidad democrática de FMLN, ARENA y CN dejó de ser legitimidad democrática porque pasa a ser la legitimidad democrática de ARENA y el FMLN. En realidad, esos son sueños. Pensar que porque se da una votación ya cambió la realidad política,
Y yo me preguntaría, pero ¿y es que entonces la asamblea anterior, desde el momento que hay una elección donde se cambia la correlación de fuerzas entre los diputados existentes, es que a partir de entonces ya no puede hacer nada? Todas sus facultades quedan suspendidas porque ya el pueblo votó. No quedan suspendidas. Y no queda suspendida la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Decía que la sincronía entre los 3 años es uno de los argumentos que pone la sala. ¿Por qué la Constitución, dice, señaló 3 años para la Asamblea y 3 años para la Corte Suprema de Justicia? Ya nos lo dijo el doctor Gutiérrez Castro. Para que la Asamblea, la Corte Suprema se renovara paulatinamente, no que llegaran los 5, como ya entonces, bueno, ¿y ahora qué pues? O que ahora llegarían 9 de un solo, o 12, 15, y nadie tiene experiencia. Por eso fue que la Constitución determinó esa gradación, no para hacer coincidir los 3 años de la Asamblea con los 3 años de la renovación de la Corte. Ese es un argumento, ya iba a decir, traído por los cabellos, pero a mí no tengo autoridad moral para decir eso. Entonces, la otra, ya los dije los 3, el espíritu de la Constitución. No hay demostración de que el espíritu de la Constitución lleve a esa conclusión. La incorporación de corrientes del pensamiento jurídico, ¿quién ha dicho que por haber esa renovación cada 3 años van a llevar nuevas corrientes del pensamiento jurídico? Para empezar, no hay corrientes del pensamiento jurídico, ¿verdad? Y segundo, ¿quién garantiza que los que van a llevar son distintos de los anteriores? Esos no son argumentos, son elucubraciones políticas. Lo que realmente le despierta a uno graves sorpresas son los argumentos con los cuales destituye a los magistrados elegidos en el 2006, los restituye como magistrados provisionales y les da facultad para que, aún siendo inconstitucionales, sigan resolviendo. Eso realmente no tiene explicación. Y ellos recurren a los mismos argumentos, porque como la legitimidad democrática indirecta ha determinado que así sea, y como es inconstitucional que la misma Asamblea elija 2 veces, repitiéndose sus mismas palabras, entonces dijo, es lógico que, y ahí sí ponen buenos argumentos, que por la estabilidad jurídica, por la estabilidad institucional, por la seguridad jurídica y por, me parece que no se ha mencionado aquí, por quienes tenían autoridad jurídica, para decirlo, por la confrontación de intereses. ¿Alguien lo mencionó? Posiciones encontradas, perdón, creí que estaba en Fusades donde cortan el micrófono a uno cuando pasa. Pero no, aquí estamos en la Asamblea acostumbrados a escuchar 12 horas de reunión, así que no por eso lo van a cortar a uno. Estaba diciendo, cuando hay 2 posibilidades, se debe elegir, pero quien lo dijo fue uno de los decanos, se debe elegir la solución más apegada a la Constitución. Ellos lo que dicen es se debe elegir la más conforme con el Estado democrático de derecho. Porque si hubieran dicho la más apegada a la Constitución, habrían repetido. Y como la elección de la Corte Suprema de Justicia no puede ser hecha 2 veces por la misma Asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Así es muy fácil argumentar, cuando uno toma sus propios argumentos para demostrar lo que quiere probar. Finalmente, otro punto que llama la atención es la persistente
autoproclamación que hace la Sala de lo Constitucional de su cualidad de Tribunal Constitucional. Ya dije, está pretendiendo reformar la parte orgánica de la Constitución. Está dando un golpe de Estado. Si quiere proclamarse Tribunal Constitucional, está dando un golpe de Estado jurídico porque está cambiando la Constitución. Otras cuestiones que alega, que se han mencionado acá, son la moralidad y la competencia notorias. Yo les voy a sugerir a los señores diputados aquí presentes algo que quizás ya se los propuse, y es este trabajito. Aquí yo hago un desglose de los caracteres que deben tener los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, distinguiendo aquellos que son, se los voy a leer rápidamente, si no me traen el papelito. Los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia son: A, formales, establecidos en la Constitución, artículo 176. 2, establecidos en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura. B, intelectuales. 1, competencia notoria, artículo 176 constitucional. Ya no voy a citar las leyes. 2, representar una relevante corriente del pensamiento jurídico. 3, elevado nivel de experiencia profesional. Elevado nivel de experiencia académica. ¿Cuántos de los miembros de la Sala de lo Constitucional han sido profesores universitarios? Aquí se dijo una de las magistradas que tenía 13 años de ser profesor universitario y la quitaron. Otros requisitos son culturales, morales, que son independencia y honorabilidad, morales e intelectuales, méritos cívicos y otros méritos similares. Este último, dudo que lo haya reunido algún magistrado de todos los que se han sido elegidos. Yo formulé un proyecto de ley de reforma a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, donde señalaba que el Consejo, el CNJ, debía elaborar un formulario en el que estuvieran todos esos requisitos y el aspirante debía llenarlos uno por uno y demostrar la calidad o la cantidad en que lo llenaba. Que el Consejo y la Asamblea debían hacer lo mismo, confrontar candidato por candidato con los requisitos y ponderar el puntaje en que lo llena. Con una reforma a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura se lograría eso, que blindaría de muchos problemas que ahora se presentan y especialmente de las críticas que yo no soporto a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias.